Fue difícil entender que injustamente haya muerto una persona que no estudió la historia y tratábamos de buscarle las mil explicaciones y las justificaciones, es decir, esa gente tenía sus ideales, después vino la época del proceso, y bueno, fueron años de mucha oscuridad. Mónica era hija de Federico Álvarez, el mozo que murió en el incendio de la confitería Stackel el 13 de marzo de 1976. Esa noche, Federico estaba trabajando cuando un grupo de personas armadas entraron en el local. Él se asustó y creyó que se trataba de un robo. Él entró por la cocina, que se comunicaba el salón de comidas con la cocina, pasó corriendo, ahí había una escalera que daba a una habitación alta, y pasó por la cocina pidiéndoles a todos que se escondieran porque los estaban por asaltar. Entonces, de ahí todos suponíamos que él se escondió debajo de la cama y cuando debe haber sentido se asfixiaba, quiso salir. Estaba la marca, cuando fuimos a reconocer el lugar, del cuerpo contra la pared, como si fuera la ventana esa y la marca del cuerpo de mi padre. Mónica y su hermana ya habían perdido a su madre y tras esa noche quedaron solas. En los días que siguieron, intentaron investigar, pero se encontraron con todo tipo de trabas, incluso cuando llegó la democracia. La justicia obstaculizaba bastante el hecho de recuperar, por ejemplo, las pertenencias de mi padre. Tuvimos que ir a la división de robos y hurtos de tribunales, pero infinidad de veces a buscar simplemente un portafolio con algunas alhajas. A él le gustaban mucho las cosas de oro y en esa época las podía usar. Y bueno, cuando recuperamos el 10% de lo que tenía mi padre. Y por supuesto nos dijeron poco más, no vuelvan más, esto está muy difícil, corren riesgos. Antes del comienzo de la democracia empezamos con mi hermana a participar de algunas actividades partidarias de la Unión Cívica Radical. Bueno, tuvimos ocasión de integrar comisiones de derechos humanos, hacer firmar petitorios pidiendo justicia y esclarecimiento de aquellos hechos, hasta que en algún momento también nos paralizó un poco el miedo ante algunas amenazas de gente que todavía era de la época del proceso, que había estado en el 141 y que eran del sector, nos conocían toda la historia familiar. Y bueno, así de cara a cara, digamos, persona a persona, nos dijeron mejor es que dejen de andar averiguando porque no vaya a ser que corran el riesgo que corrió tu padre y que no tenía nada que ver. Federico Álvarez, el mozo de Stackel, no fue la única víctima. También murieron 2 custodios de un ingeniero de la Perkins. Uno de ellos, Jorge López, era un estudiante de medicina de apenas 23 años, hijo de un gendarme retirado. Esporádicamente trabajaba como guardia para una empresa de seguridad. Esa noche se encontraba trabajando. Para esa noche justamente les tocó hacer custodia a un empresario de la fábrica Perkins, un ingeniero Ruiz. Estas 2 personas que eran vigilantes de este señor Ruiz estaban en la casa de este señor y cuando escuchan los estampidos salen al hall de la casa y aparentemente esta gente que había ido este grupo de gente que había ido a hacer este ataque estaban en ese lugar. Entonces lo hacen poner boca abajo y les disparan a los 2 en la cabeza. Las hermanas de Jorge también recurrieron a la justicia. En este caso, la falta de información dificultó el avance de la causa. Hemos llegado por ejemplo, a un certificado que extendió un médico, el doctor Núñez, pero en el mismo dice lesión encefálica, por ejemplo. Entonces, por allí se presta a que puede haber sido no un disparo, no está aclarado, o sea, nada se aclaraba. Al contrario, era como que se dejaban siempre dudas. Presentamos a Buenos Aires, a la justicia, pero siempre nos dicen que faltan
pruebas. Y estuvimos también una entrevista con la doctora López de Filoniuk, y ella, hizo todo lo posible porque se esmera muchísimo por aclarar estos temas, y recurrió investigó dentro de su ámbito y dice que sí, que existe un memo, pero que es sumamente confidencial ese memo, y tenemos que seguir buscando pruebas. La noche del 13 de marzo de 1976 atacaron Stackel y el Rancho Grande. La modalidad fue la misma. Simplemente lo que decían los diarios y muchos de los compañeros que habían escuchado, la gente del lugar que estaba esa noche, que se habían identificado como un grupo de montoneros. Lo que pudimos tener de los diarios, que por allí decían montoneros, lo que por allí algunos comentaban que la AAA, otros, pero también por otro lado éramos conscientes de que en ese día, sobre todo ese día, había sido muy complicado en la ciudad de Córdoba y que se habían producido varios hechos. Entonces como que la policía, el ejército estaba muy atento, estaba alerta, estaba en las rutas, estaba en las avenidas, y qué raro que en esta avenida tan importante que es la Núñez, el Cerro de las Rosas, que ellos no hayan visto nada y que tranquilamente entró esta gente a hacer lo que hizo. Una misma noche, 3 víctimas fatales, 33 años de dudas. Un dolor compartido que con el paso de los años sigue marcando a fuego. La última tarde que nosotros lo vimos, justo coincidió que mi hermana estudiaba inglés en esa época, había rendido un examen ese sábado por la mañana y mi padre, que no era de darnos muchos consejos, ese día un poco sensible, le dijo a mi hermana que la felicitaba, había hecho un asado, había sido una verdadera despedida y que estudiáramos porque era la única herencia que nos iba a poder dejar. Bueno, ella era muy humilde. Él decía que cuando se recibiera iba a trabajar con los chicos, con las familias pobres. Y porque decía que era lo que más necesitaban, era ello, iba a ser ginecólogo. Contaba a mí, y era muy conocido en Jesús María, los profesores, todo el mundo lo quería, lo apreciaba mucho, y en especial lo reconocían porque era un excelente alumno. Yo no pierdo las esperanzas de que, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, tantos años, 33 años es mucho, pero no es mucho para el dolor que uno tiene dentro. Entonces, no perdemos las esperanzas de que esto se aclarezca algún día. Sí.